¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes y bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz, transmitiendo desde esta tarde lluviosa aquí desde el TEC de Monterrey. Les recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, también lo que es la página en Facebook Frecuencia Fiscal y el canal en YouTube Frecuencia Fiscal, donde pues estará disponible posteriormente este programa y donde pueden ver entre comillas, la colección no completa, pero sí bastante extensa de los diferentes programas donde hemos tratado temas de la contabilidad electrónica, temas de personas físicas y diversos temas. Entonces, pues les sugerimos que visiten ahí el canal de YouTube para ver qué tema les parece interesante, y también algún tema que les interese y no lo encuentren por ahí, pues con mucho gusto a través del correo electrónico nos lo hagan saber para pues posteriormente programarlo, prepararlo y presentárselos aquí en el programa, ¿no? Y bueno, antes de empezar con el tema del día de hoy, algunas noticias, y entre lo más relevante tenemos que en teoría el día de hoy a las 5 de la tarde se entregará el paquete económico 2015. Este paquete económico que contendrá podemos decir, las leyes que nos regirán en el 2015. Y aquí un punto importante a resaltar, que recordar que en fechas anteriores se firmó un pacto de no cambios fiscales, es decir, que no va a haber incremento de impuestos, que las leyes fiscales van a permanecer tal y cual. Entonces, pues veremos si en este paquete fiscal se respeta eso y cómo lo toman los demás, ¿no? Porque recordemos que aquí interviene varios poderes, varias figuras. Entonces aquí todos tienen que estar bajo el mismo entendido, bajo la misma idea de respetar lo que es este pacto fiscal. Y bueno, también otro tema de lo que ha ocurrido recientemente en lo que es la plataforma del SAT, pues nada más recordar que anteriormente teníamos la posibilidad de consultar la información de comercio exterior, y me refiero a lo que son los pedimentos, ¿no? Pedimentos de importación, pedimentos de exportación. Yo podía accesar a través de lo que era mi clave CIEC, poder revisar esta información y consultar si la información que tenía de pedimentos coincidía con lo que aparecía en la página del SAT. Actualmente esta opción aparentemente ya no está disponible, y parece que el único camino que queda es realizarlo vía solicitud, es decir, hacer una solicitud formal a la autoridad a través de mi portal. Y esto no, en principio no parece algo útil, ¿no? Sino que esta es una herramienta muy utilizada por los contribuyentes que la verdad presenta mucha información de una manera muy rápida, muy sencilla, porque en unos cuantos minutos podías verificar que la información de comercio exterior que te entregaba tu agente aduanal a través de los pedimentos coincidía con lo que tenía reportado el SAT. En caso de que hubiera algún pedimento de rectificación o alguna cuestión especial, pues ahí lo detectabas muy fácilmente, ¿no? Más sin embargo, a través de la eliminación de esta opción no vamos a tener acceso a esta información, sino a través de una consulta de manera formal a la autoridad. Esperemos que la autoridad reconsidere esto y libere nuevamente la consulta vía electrónica. Bueno, y entrando a lo que es el tema del día de hoy, algunos que nos hayan visto a través de la página en Facebook Frecuencia Fiscal, por ahí vieron que pusimos una imagen de Fray Luca Pacioli, ¿no? Que es conocido como el padre de la contabilidad. Y la idea de hablar sobre temas de orígenes de la contabilidad, bueno, pues es porque estamos ante la contabilidad electrónica, que la contabilidad electrónica parecería mentira, pero realmente está muy relacionada con los inicios de la contabilidad
de cómo se contabiliza, cómo se estructura la información. Y bueno, primeramente recordar también que a la autoridad le vamos a hacer llegar cierta parte o cierta información de parte de los contribuyentes. Primeramente el catálogo de cuentas, en segundo término tenemos lo que es la balanza de comprobación y en tercer término tenemos lo que son las pólizas que en ciertos casos se le van a enviar a la autoridad. Entonces el día de hoy vamos a tocar el tema del catálogo de cuentas, ¿no? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué consideraciones debemos de tener a la hora de analizarlo? Porque en principio el catálogo de cuentas será nuestra carta de presentación a la autoridad. Entonces es importante que el catálogo que enviemos a la autoridad pues esté depurado, esté limpio y sea congruente con las actividades que desarrollamos. Porque primeramente tenemos que en el catálogo, bueno, pues, o para aquellos que no sean contadores y que nos estén escuchando, que digan, oye, ¿a qué te refieres con el catálogo de cuentas? Bueno, simplemente son todas las cuentas que tiene una empresa, y por cuentas me refiero a lo que es bancos, lo que es clientes, lo que es proveedores, lo que es ingresos, lo que es gastos, es decir, todas estas cuentas que se utilizan para clasificar las operaciones de la empresa. Y ahora actualmente con los sistemas contables que pues son sistemas computarizados, además del número de cuenta tenemos, además del nombre de cuenta tenemos un número de cuenta, que este número de cuenta sirve para relacionar y clasificar las cuentas, ¿no? Y por ahí las tenemos clasificado. Por ejemplo, el número 1 son para cuentas de activo, el número 2 es para cuentas de pasivo, el número 3 para cuentas de capital, el número 4 para cuentas de ingresos, el número 5 para cuentas de egresos, ¿no? Y esta es una clasificación, digamos, que es individual de cada empresa, pero por la tradición es que normalmente se maneja de esta forma, ¿no? Entonces, aquí los consejos son verificar esta clasificación, ¿no? Porque nos ha tocado ver que de repente a la hora de que dan de alta las cuentas, pues resulta que es una cuenta con número 1 que normalmente o tradicionalmente es una cuenta de activo, y resulta que en la clasificación de la cuenta está considerada como si fuera una cuenta de pasivo o como si fuera una cuenta de ingreso, ¿no? Entonces, bueno, aquí primeramente pues esto no debe ser, y aquí también mucho cuidado, porque si tu sistema contable te permite este tipo de cosas que sabemos que en el mundo contable es una incongruencia, bueno, pues mucho cuidado, mucho ojo, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque recordemos que si el sistema contable no es algo confiable, no es una herramienta que te brinde seguridad en el tema contable, puede poner en riesgo la información que vas a enviar a la autoridad de cómo la vas a enviar, ¿no? Porque de entrada el que la autoridad vea que tienes una cuenta de activo con su naturaleza de pasivo o de ingreso, bueno, pues ya será algo que llame la atención, ¿no? Y aquí esto es importante hacerlo mención. ¿Por qué? ¿Qué información vamos a enviar del catálogo de cuentas? Bueno, primeramente vamos a enviar lo que es el número de cuenta, ¿no? El número de cuenta que, por ejemplo, no sé, la cuenta 100, que es bancos, lo que es la descripción, que pudiera ser el banco de la esquina, algún banco en particular, por ahí el número de cuentas, si es un banco en moneda nacional, si es un banco en dólares, también si qué subcuenta tiene. Por ejemplo, estamos hablando de que el Bancos Nacionales es la cuenta y la subcuenta es Bancos Nacionales Banco XSASB, por ejemplo, ¿no? También qué naturaleza tiene, si es una naturaleza deudora, si es una naturaleza acreedora. Por eso el comentario que les hacía anteriormente, que si estamos hablando de una cuenta de activo, las cuentas de activo tienen naturaleza deudora, salvo ciertos casos que pudiera ser a lo mejor las cuentas de previsión acumulada. Y por eso es importante tener en cuenta esto, que si estamos hablando de cuentas de activo, coincida su naturaleza. Si estamos hablando de cuentas de pasivo, estamos hablando de naturaleza acreedora, ya que de entrada, si por ahí no tenemos cuidado con estos pequeños detalles, pues imagínense cómo lo va a ver la autoridad. Va a decir, uy, si en estos pequeños detalles que parecería que resultan intrascendentes no se tienen cuidado, pues ¿qué pudiera esperar de la contabilidad? Otro punto importante es el idioma en el que se encuentran las cuentas, ¿no? Porque nos hemos encontrado que hay empresas internacionales
o que tienen alguna relación con el extranjero y que por comodidad de la empresa extranjera pues se tienen las cuentas en inglés. Y aquí tenemos el tema de que qué vamos a hacer, ¿no? En principio no hay algo que limite que el catálogo de cuentas esté en inglés, mas sin embargo hay que recordar que por ahí hay una disposición en el Código Fiscal que hace referencia a que lo que integra la contabilidad debe estar en idioma español o debe tener su traducción correspondiente. Entonces, pues aquí el consejo, la sugerencia sería que tener el catálogo traducido para efectos, traducido al español, para efectos de evitar cualquier contingencia o situación con la autoridad. Y aquí el punto es revisar nuestro catálogo de cuentas o cotejarlo con el código agrupador que liberó la autoridad. El código agrupador donde la autoridad dijo a cada cuenta qué número se le iba a asignar para efectos de que la autoridad lo pueda clasificar. Y antes de empezar a analizarlo, el primer punto es que lo que liberó la autoridad en principio aplica tanto para personas físicas como para personas morales. Entonces hay que tener eso en cuenta para ver cuáles de esas cuentas nos van a aplicar, ya que pudiera ser que a lo mejor no nos aplican todas y cada una de ellas. Otro punto importante es que en principio este es un catálogo muestra, es decir, no abarca todas las cuentas o los rubros que se pudieran presentar en una empresa, ¿no? Y cuando se liberó este anexo, existía ahí la duda en cuanto a qué va a pasar con cuentas que a lo mejor en mi empresa las tienen, mas sin embargo no las encuentro en el catálogo de la autoridad, ¿no? Y por ahí algunas posturas eran, bueno, pues yo únicamente voy a clasificar las cuentas que puedo relacionar, las otras las voy a dejar a un lado. Mas sin embargo ya la autoridad, a través de lo que es la resolución miscelánea, la tercera modificación a la resolución miscelánea, por ahí aclaró que pues hay que utilizar el criterio, es decir, ver las cuentas que tenemos en la empresa, en la compañía, y en base a nuestro criterio, bueno, pues clasificarla en el grupo, en el código agrupador que más se asemeje. Entonces es importante tener esos principios para efectos de empezar con esta tarea de poder asignar a nuestras cuentas contables, a nuestro catálogo de cuentas, el código agrupador que le corresponda. Y aquí también otro punto importante que traemos a la mesa es ver qué sistema contable utilizo. Si tengo un sistema contable tradicional o si tengo un sistema administrativo de aquellos que se conocen como ERP o cómo contabilizo. Y esto es muy importante porque hay sistemas donde lo que es el asiento contable, digamos que se hace de manera automática. Es decir, yo en mi sistema capturo una factura de ventas y el sistema automáticamente hace el asiento contable. Es decir, esto es transparente para el usuario. Hay una preconfiguración de movimientos. Entonces, si nuestra empresa maneja esta preconfiguración de movimientos, es importante analizar cómo se realiza esto. ¿Y a qué me refiero? Es que, por ejemplo, si yo realizo ventas a clientes nacionales, a clientes extranjeros, a partes relacionadas, dentro del código agrupador, en primera instancia, tengo un código para lo que son clientes nacionales, otro para lo que son clientes extranjeros y otro para lo que son partes relacionadas. Entonces, si mi sistema contabiliza todas las ventas a una misma cuenta contable, bueno, ahí ya voy a tener un problema porque no voy a poder distinguir lo que son las ventas a clientes nacionales, lo que son las ventas a clientes extranjeros y lo que son las ventas a partes relacionadas. Entonces, aquí el primer punto sería, tengo que irme a la preconfiguración de las cuentas y ver cómo se maneja, ya que si todas las ventas se van a una sola cuenta de clientes, voy a tener que separarlo para efectos de poder cumplir con esto, ya que si mi sistema no lo hace de manera automática, ¿qué solución me queda o qué podría hacer? Bueno, pues lo que me quedaría es que al final del mes yo de manera manual tengo que identificar cada una de estas cuentas, cada una de estas operaciones, y hacer la reclasificación manual, es decir, hacer un asiento contable manual donde de mi cuenta global de clientes voy a hacer la distribución a clientes nacionales, a clientes extranjeros y a partes relacionadas. Y aquí, como podemos ver, ya la autoridad nos está
solicitando desde lo que es el catálogo de cuentas que identifiquemos las operaciones con partes relacionadas, ¿no? Esto era algo que pues anteriormente la autoridad quizás no se daba cuenta porque pues no tenía acceso a esta información y era hasta el dictamen fiscal, hasta el momento de hacer un estudio de proceso de transferencia donde el contribuyente digamos daba esta información a la autoridad, ¿no? Pero ahora ya cambiaron las reglas del juego, dado que desde el catálogo de cuentas la autoridad ya está solicitando este tipo de cuentas. Otra de las cuentas con las que hay que tener cuidado es, por ejemplo, por ahí nos habla de deudores diversos, y por ahí en deudores diversos la clasificación es funcionarios y empleados, socios y accionistas, partes relacionadas, otros deudores diversos. Y aquí quiero traer a la mesa temas u operaciones que a lo mejor son muy particulares de ciertas empresas, y me refiero a aquellos a lo mejor que tienen proveedores en el extranjero, que el pago al proveedor extranjero lo realizaban a través de una casa de cambio, porque a lo mejor ellos tenían pesos, a través de la casa de cambio compraban dólares y la casa de cambio digamos que hacía el pago directamente a lo que es el proveedor extranjero, ¿no? Entonces, por esa operación de compra de dólares, la casa de cambio nos expide un CFDI, y bajo ahora sí que las nuevas reglas del juego, pues tendríamos que hacer primeramente, anteriormente se hacía una sola operación, es decir, yo registraba mi pago al proveedor y era un asiento contable, pero ahora a través de esto pues a lo mejor ya no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque primero tengo que hacer un asiento contable para registrar la compra de dólares a la casa de cambio, que si lo vemos como un asiento contable sería: voy a cargar a la cuenta de deudores diversos la casa de cambio y voy a abonar a bancos. Posteriormente, cuando la casa de cambio con los dólares pague a mi proveedor, bueno, pues voy a cargar a lo que es a proveedores y voy a abonar a la cuenta de deudores diversos de la casa de cambio, ¿no? Entonces, son esos pequeños ajustes que la gente encargada del departamento contable, de los registros contables, tienen que tener en cuenta para poder llevar a cabo y registrar estas operaciones de manera correcta, ¿no? Entonces, por eso es importante analizar el catálogo de cuentas, ver que tengamos todas las cuentas necesarias y que estén clasificadas de manera correcta, ¿no? Aquí también será otra sugerencia: si tienes un catálogo de cuentas que ya tiene mucho tiempo y que a lo mejor hay muchas cuentas que ya no se utilizan, bueno, a lo mejor vale la pena hacer una depuración de este catálogo para efectos de que el primer catálogo que mandes a la autoridad pues sea lo más transparente posible, ¿no? Por ahí también otra de las cuentas que maneja dentro del código agrupador es la de pagos anticipados, y por ahí se menciona la cuestión de seguros y fianzas pagados por anticipado, ¿no? Estos seguros y fianzas, pues a lo mejor la vigencia de la póliza de seguros es de un año, o a lo mejor puede ser de un poco más de tiempo, ¿no? Y pudiera ser que tradicionalmente la empresa tenía la costumbre de mandarlo directamente todo al gasto, porque fiscalmente la deducción es al momento en que la pago y al momento en que yo tengo mi comprobante. Entonces, como el pago lo hacía el día de hoy, tenía el comprobante el día de hoy, lo deducía en este ejercicio. Más sin embargo, para efectos contables, pues es una póliza que voy a tener por un año y que pues yo debo de ir amortizando de manera mensual. Entonces, el registro contable adecuado para reflejar ese comportamiento de la amortización de la póliza de seguros debería ser de manera mensual. Entonces, por eso es importante tenerlo claro, ¿no? Porque fiscalmente tiene un tratamiento diferente, ¿no? Otro punto importante es el tema de los IVA, el tema de los impuestos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que dentro de la clasificación que maneja la autoridad, que la autoridad parte del principio dice: yo voy a partir de tu catálogo. Tu catálogo únicamente lo que vas a hacer es asignarle el código agrupador que yo te doy en base a tu criterio, a lo que consideres que sea más relacionado a la cuenta, le vas a asignar el código agrupador. Pero hay ciertas cuentas que si no manejabas de acuerdo al catálogo que está considerando la autoridad, quizás vas a tener que agregar. Y me refiero al tema de los impuestos, por ejemplo, lo que es el IVA pendiente de pago, el IVA acreditable pagado, que pues a lo mejor si tú en tu empresa tenías una sola cuenta de IVA y ahí manejabas todo el IVA y a través de papeles de trabajo hacías la distinción de lo que era el IVA acreditable pagado, el IVA acreditable pendiente, bueno, pues ahora adicional a eso lo vas a tener que llevar en tu contabilidad en alguna cuenta
contable, ¿no? Y aquí lo que implica el tener una cuenta contable es que te debes de cerciorar que la información sea correcta. Por ejemplo, si estamos hablando del IVA pendiente de pago, bueno, pues este IVA pendiente de pago debe ser, estar relacionado con tus pasivos que son sujetos a IVA, debe estar relacionado. ¿Y a qué me refiero? A que si, por ejemplo, en mis pasivos, en mis proveedores, tengo un pasivo de 116 pesos, bueno, en mi IVA acreditable pendiente de pago, debo de tener los 16 pesos porque están relacionados con ese proveedor, ¿no? Entonces, todos esos son los pequeños detalles que debemos tener en cuenta. Otro detalle también es el tema de los activos fijos, ¿no? Como la clasificación correcta de los activos fijos, ¿no? Porque a veces no se analiza a detalle lo que es la adquisición y pues se manda directamente al gasto, o no se le aplica la clasificación correcta, ya sea si es un mobiliario equipo, si es equipo cómputo, etcétera, ¿no? Entonces, con esto hay que tener cuidado porque esto también se va a relacionar con los gastos que tengamos. Y pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, en mis activos no tengo un automóvil, más sin embargo en mis gastos tengo gasolina, pues a lo mejor esto pudiera ser algo que le llama la atención a la autoridad. Y no estoy diciendo que para poder deducir la gasolina yo debo tener un equipo de transporte registrado en mi activo fijo. Simplemente tener una explicación, y en este caso la explicación pudiera ser, oye, pues sabes que me fui de viaje y para en el viaje requerí rentar un automóvil, para lo cual utilicé la gasolina, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy, a tener una historia congruente de las operaciones y soporte que tengo, ¿no? Y esto que les mencionaba en cuanto a los clientes también aplica para los proveedores, es decir, tengo que tener identificado lo que son los proveedores nacionales, los proveedores extranjeros y los proveedores con partes relacionadas. Y tengo que tener cuidado a que si tengo un sistema administrativo que automáticamente todo me lo contabiliza, pues ver a qué cuenta me lo manda, porque si en una cuenta me envía todas las operaciones y no distingue si es proveedor nacional o proveedor extranjero, bueno, pues a lo mejor eso lo voy a tener que hacer de manera manual en caso de que mi sistema no me lo permita hacer de manera automática, ¿no? Otra cuenta importante con la que hay que tener cuidado son los anticipos de clientes. Y aquí me refiero a que una cosa es el anticipo de cliente y una cosa es el depósito no identificado, ¿no? Porque pudiera ser que a lo mejor yo recibo un depósito de un cliente, pero no sé a qué factura lo aplico. Que eso es muy diferente a un anticipo de clientes donde el cliente a lo mejor todavía no se realiza la operación y ya me está dando una determinada cantidad de dinero para garantizar la operación. Y esto es importante tenerlo bien identificado, ya que para efectos fiscales, en el caso de una persona moral, se considera ingreso en el momento en que yo recibo el dinero, entrego el bien o se expide el comprobante. Entonces, si en este caso el primer momento fue recibir el dinero, esto lo debo de considerar como ingreso acumulable. Entonces, la autoridad va a decir, tengo los ingresos que tienes en el estado de resultados más tus anticipos de clientes y esa debe ser tu base de ISR. Entonces, mucho cuidado con todos estos pequeños detalles. Otro punto importante en cuanto a los impuestos por pagar, bueno, pues la autoridad ya por ahí solicita que tengas detallados, en el caso de las retenciones, cuáles fueron por arrendamientos, cuáles fueron por servicios profesionales, las retenciones de IVA. Entonces, si tú tenías la costumbre de tener todas tus retenciones en una sola cuenta, bueno, pues va a ser momento de separarlas. En el caso de las ventas, también por ahí tengo que distinguir las ventas grabadas de contado, las ventas grabadas de crédito, las ventas a la tasa cero de contado, las ventas a la tasa cero de crédito, las ventas exentas. Entonces es muy importante tener cuidado con eso. En el caso de los costos y los gastos, bueno, tener mucho cuidado de cómo los identifico, ¿no? Ya que pudiera haber conceptos, como el caso de fletes, que en ciertos casos pueden ser considerados como parte del costo y en otros casos puede ser considerado como parte del gasto. Entonces, aquí es importante tener o estar conscientes de cómo lo voy a contabilizar, cómo lo voy a mandar para efectos de no tener problemas o discrepancia al momento de que se envíe la balanza de comprobación. Y bueno, la idea de tocar el tema del día de hoy, el catálogo de cuentas, es para estar conscientes de todos estos pequeños detalles
que debemos de tener en cuenta antes de enviar nuestro catálogo de cuentas. Bueno, pues prácticamente con esto concluimos el programa del día de hoy. Yo me despido, les recuerdo el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal, donde posteriormente estará disponible este programa. Y en caso de alguna duda, bueno, podemos estar en contacto a través de correo electrónico. Me despido, el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.